saber qué es una carita triste, saber lo que es una carita feliz, así de básico y primitivo tiene que ser. O ya tengo una conciencia, habilidades, herramientas, entendimiento que a los 10 no. La memoria no es estática, nosotros tenemos la habilidad de transformarla. No creo que vaya a salir a la mejor graduada de esta vida, pero siempre digo, solo por hoy voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con estas emociones. Lo verdaderamente importante de la vida es darte cuenta si lo importante es realmente importante. El gozo es un estado mental que se trabaja. Señoras y señores, todos los que están ahí del otro lado, gracias primero por acompañarnos en un episodio más de Enflow, que además hoy es espectacular, interesante. Estoy contentísima de nuestra invitada, pero ahorita se las presento. Antes, como siempre, les quiero recordar que BeFree nos acompaña porque BeFree es una marca que a mí me ha hecho sentir muy bien, que me hace mucho bien, que a todas nuestras invitadas les hemos dado también el regalo de BeFree y no se los daríamos si no supiéramos todos los beneficios que tiene, porque es para los huesos, para la circulación, para la grasa abdominal, para mantenernos en forma, para sentirnos con energía. Están hechos a base de granada fermentada, que además son puros elementos naturales que lo que nos van a hacer es pues hacernos sentir todavía mejor de lo que ya nos sentimos y nos vemos. Así es que gracias BeFree por acompañarnos en un episodio más. Y hoy les quiero presentar que por fin se me hizo tenerte. Ella es consultora en imagen, experta en comunicación facial, escritora y además es una mujer que yo creo que si alguien sabe de actitud de servicio y de compartir y de generar esta sororidad, y eso eres tú, Renata Roa. Gracias, qué mi placer Pau. Tenerte aquí. Gracias a ti, qué rico chal, siempre es un agasajo compartir tu energía y sobre todo cuando hablas de generosidad, empecemos por ti, hello, y la generosidad en tu actitud, en ese positivismo, en esa mirada fresca, y sobre todo íntima, que es una de las cosas más poderosas yo creo que hoy podemos regalarle a la gente. Y que eso es lo que me pasa contigo. Estábamos, antes de empezar el episodio, estábamos platicando afuera y era como de, ya chicas, ya cuando quieran ya estamos listos. Sí. Porque hay mucho que platicar. Bueno, además de los libros que traes y este nuevo que traes de tu marca personal, que me parece que es espectacular, yo primero quiero hablar un poco de ti, porque cómo alguien, primero, se va enterando que tiene estas habilidades de ver al otro, ¿no? Porque de repente creo que vivimos con tanta prisa y tanto que se nos olvida que el otro tiene mucho que decirnos sin hablar, Renata. Qué bonita pregunta, Pau. Y yo creo que me tendré que remontar a cuando era muy chiquita y jugaba con mi hermano a que podíamos leernos la mente. Y literalmente yo cerraba los ojos y él me decía así como que, lista, 1, 2, 3, te voy a mandar el mensaje. Y yo así de, ya, y yo, no, todavía no. Creo que a partir de ahí fue mi obsesión de como no podía leer mentes. Mi hermano me comprobó que no era lo suficientemente buena agarrando esos mensajes vía ósmosis. Empecé a volverme una obsesiva con observar a la gente desde mi mirada curiosa y sobre todo como muy, sí, con un desfase de edades tremendo. Nazco en un núcleo familiar donde mi sobrino es mi primo 15 años mayor que yo para que veas, entonces que literalmente fui el pilón del pilón del pilón. El miembro más chico, digamos que de los primos, con una brecha generacional. Sí, mi hermano de 5, pero digamos que mi hermano también creció ahí medio solillo con otro primo, o con nuestro sobrino, pero de ahí, pues ya gente muy grande. Entonces, creo que al ser una niña en un mundo de adultos, empecé a ser muy observadora y además, como sentía tanto, necesitaba a veces ponerle también explicación a todo esto que sentía y que no podía, digamos que entender. Y para mí el primer gran golpe fue cuando a los 9, 10 años me da una gastritis tremenda. Wow. Evidentemente, años después me voy dando cuenta que era porque sentía tanto y no lo expresaba y no lo canalizaba correctamente que me llevó a experimentar a los 9 años. Imagínate, Pau, a los 9 años una gastritis en un niño. O sea, es en donde yo digo, ¿qué habré estado observando, entendiendo, absorbiendo? Que no lo sabías canalizar de ninguna manera, ¿no? Es correcto. Está cañón, ¿verdad? Porque además uno dice, bueno, ¿y tus papás no se dan cuenta? No, o sea, a ver, ¿cómo te vas a dar cuenta que tu hija está percibiendo y sintiendo cosas que quizás no tiene ni idea, ni tú tampoco, que eso le pueda pasar a tu hija, ¿no? Tal cual. Entonces creo que me encantó desde chiquita observar, entender. Lamentablemente a esa edad no tenía las herramientas o el contexto familiar para identificar las emociones y me ayudara como a darle salida y a transformarlas y usar su energía de la mejor manera. Y creo que es lo que me lleva a ser una curiosa, nerda, súper obsesiva. Más que obsesiva, me encanta estudiar
estudiar y entender qué es lo que está pasando. Y me encanta entonces saber que sí, ahorita estoy platicando contigo como por qué ahorita conectamos de esta forma, porque a lo mejor ahorita estás sintiendo de esta manera. Y de ahí entonces a entender el mundo de las emociones, de las expresiones faciales, del mundo de los rasgos, de las líneas de expresión, de todo este lenguaje no verbal, de todo el mundo de la imagen como una expresión también de nosotros, de nuestra historia, de quiénes somos. Y es lo que llevo por 20 años explorando y poniendo en práctica y al servicio de tanta gente. Que eso es, por eso te decía, esa actitud de servicio que a mí me parece de las cosas más increíbles porque es una contribución enorme, pero ¿qué se estudia? O sea, ya que te das cuenta que tienes todas esas cosas, como esa percepción, y además una niña hipersensible, que antes tampoco teníamos toda la información como para saber qué era eso, ¿no? No. Primero, ¿tu infancia fue fácil? Bueno, creo que dentro de un contexto donde hay realidades súper confrontadoras, me parece que sí. Fui la tercera hija de una familia muy tradicional, pero ojo, con un papá súper feminista. Para mí, una de las creencias que tengo, mira, tatuada por todos lados es, tú estudia y trabaja para que ningún pendejo te venga y te ponga el pie en el cuello. Qué bonito. Desde chiquitita, entonces, para mí siempre fue tú estudia, tú eres una chingona, tú seas una chingona. O sea, el órale, 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 órale. Entonces, eso me llevó a ser súper, súper, súper disciplinada en la parte del estudio, que creo que también me sobreexigí en ese sentido. Entonces, a ver, ¿qué es fácil o difícil? Entonces, en mi centro familiar, creo que fue una familia padrísima. Lamentablemente, yo nunca vi discutir a mis papás, y lo digo así porque lamentablemente pensé que entonces las relaciones no había se discusiones, peleaban. claro. Y entonces después llegas y tienes parejas y dices, ¿cómo nos estamos peleando? Esto significa seguro que me voy a divorciar. Claro. Y no es cierto. Entonces es en donde yo les digo a mis papás, estuvo padrísimo que nunca se hubieran peleado. Estuvo, bueno, enfrente de nosotros. En el baño. No, estuvo padrísimo que yo nunca vi, pero pues también nos contaron toda la historia y todo el chisme. Entonces, dentro de la parte familiar me parece que fue padrísima, una familia muégano. En la parte, sobre todo, creo que de pérdidas, ahí es en donde están mis mayores heridas. Mi abuelo paterno fallece cuando yo tengo 4 años. Enfermedades, de nuevo, soy la más chica de un contexto y de una generación muy grande. Entonces, claro que me iba a tocar muchas un pérdidas. montón de pérdidas, y creo que ahorita veo amigas que me dicen, yo no he perdido a nadie, y yo, ¡oh, qué fortuna! Sí. A mí me ha tocado lidiar muy de cerca con la muerte y también ser parte de mi proceso, y es en donde yo digo, sigue siendo mi talón de Aquiles, y creo que por eso coescribí el segundo libro, Tu Camino para Sanar, con Gaby Pérez Islas, la mejor tanatóloga a nivel Hispanoamérica. Entonces, creo que eso me ha llevado también a buscar y estar cerquita de gente que me ha podido acompañar y me ha dado la mayor cantidad de herramientas. Entonces, fue fácil, muy conservador, súper sobreexigida, pero por mí misma. Sí, por un papá muy tradicional y con un analfabetismo emocional muy declarado. Y bueno, creo que pasaba mucho, ¿no? O sea, eso sí, no había tanta información. No hay nada, y hasta la fecha, como que yo sigo tratando de meterle y él sigue, no, o sea, creo que es lo que nos pasa a todos los que también hemos explorado una ventana ya con una cantidad increíble de información. Creo que con un montón de oportunidades, y eso se los agradezco infinitamente, de tener papás donde mi papá nace en el barrio de Tepito, donde tuvo que estar en un internado, donde le batalló, pero su curiosidad también lo llevó a estudiar en la UNAM, de amar la música clásica, de entrarle como a sus pasiones del arte, y esta parte como que no estaba en su mundo o en su micromundo. Tuvo esa curiosidad. Me encanta que entonces a mí me abre la posibilidad y la oportunidad de gozar el mundo del arte, que era la pasión que seguimos compartiendo. Mi mamá, que tampoco terminó una carrera, es más, creo que acabó la primaria, pero entra a trabajar desde los 13 años también por el entorno familiar, y que a mí entonces me dan todas las herramientas y todo el apoyo en estudiar una carrera y una maestría y tener como esta narrativa padrísima. Es en donde digo, estoy no afortunada en lo que le sigue. Creo que los desafíos son a nivel emocional, pero pues esos ya no dependieron de mí. Y además esta curiosidad, ¿no? Que te comparte tu papá y también tu mamá, ¿no? Llegando a este lugar, pero te vuelves una persona muy curiosa y que definitivamente todo pues sí es un talento, ¿no? O sea, porque quizás lo tienes que desarrollar, sí, mucha gente podrá ser perceptiva y todos podremos a lo mejor si pusiéramos más atención, pero tienes que desarrollar esto que haces ahora. Sí. ¿Cómo lo desarrollas? ¿Qué estudias para entonces saber cómo nos ve? Yo siempre que te veo digo, ¿qué estará pensando? Mucha gente dice lo mismo. Y bueno, mi primer acercamiento ocurre cuando
Alicia Silva, una de mis primeras maestras en el mundo de comunicación facial, me empieza a abrir el mundo de posibilidades. En una sesión, ella vivía en Seattle en ese momento, me hace lo que en ese momento era lectura de rostro, que yo no tenía ni idea de qué iba ni cómo se comía a los, que habrá sido como 20 años. De repente me da como primera tarea, ¿sabes qué, Renata? Tienes que empezar a entender lo que es el mundo de las emociones. Saber qué es una carita triste, saber lo que es una carita feliz, así de básico y primitivo tiene que ser. Ahí empieza, digamos, para mí mi verdadero y gran camino de, no nada más para mí de descubrimiento, sino también de aprendizaje. Entonces empiezo profundizando en el mundo de la herramienta de comunicación facial. En México como tal, hay muy poquitos que nos dedicamos y hasta a la eso. fecha no hay casi nadie. No hay nadie, y sobre todo la línea que yo sigo, porque en el tema de la criminalística, a lo mejor algunas personas lo han sobre todo abordado. A mí no me gusta esa línea porque tiende sobre todo a etiquetar, y lo que yo creo es que, además, si eres un apasionado del cerebro como soy yo, sabemos que la neuroplasticidad te puede ayudar a ser otra persona si estableces ciertos hábitos, ciertos patrones de comportamiento. Hoy se sabe que a través de la meditación empiezan a hacer una serie de nuevas sinapsis. Conexiones neuronales, entonces, ¿no? Cuando etiquetas a alguien a través de una herramienta, estás limitando el potencial infinito que tenemos. Entonces, desde la línea que yo sigo, que es desde esta filosofía taoísta, es una herramienta súper poderosa para saber que en nuestro rostro tenemos, sí, hoy el potencial, la opinión de nuestra historia. Entonces, sí traemos esta historia que nos puede ayudar a entender en dónde estamos hoy parados. Pero a mí lo que me encanta es abrazar este proverbio chino que dice que de los 0 a los 25 tienes la cara que heredas, de los 25 a los 50 la cara que vas trabajando, y de los 50 en adelante la cara que todos los días, más bien que te mereces. Okay. Pero hay otro, que era el que te quería decir, pero ahorita se me fue la onda de justo, bueno, sí, está lindo, y sobre todo nos da la responsabilidad de irla construyendo. Cuando cambias tu corazón, cambia tu cara, pero cuando cambia tu cara, cambia tu destino. Y esa es para mí una de las bases de lo que me ha implicado, digamos, que sobre todo mi descubrimiento de saber, ok, hay una filosofía que me hace entenderme, pero además me hace entender al de enfrente. No nada más eso, ¿quién me lo va a enseñar? Y sin juicio. Te comprendo porque tienes una historia y te veo, ¿no? Y a mí es lo que me encanta de esta área de conocimiento. Sí. Entonces, cuando descubro que existe, con quién la puedo estudiar y quién es la máxima autoridad en el mundo para hacerlo. Y ahí es donde justo me voy a estudiar con la maestra de Alicia Silva, Lillian Bridges, que se vuelve mi mentora, que en paz descanse a mí me generó las mayores lecciones y sobre todo un entendimiento no nada más de la persona, sino de mí. Y es una de las cosas que a mí me gusta siempre explorar. Creo que cuando estamos tan ávidos de ver al de enfrente es porque a veces no nos vemos a nosotros mismos. Y fue la razón por la que yo estudié o inicié estudiando todo este mundo de lectura de rostro, y que para mí ha sido un camino padrísimo, pero a veces el ver al otro sí puede espejearnos, pero ¿qué pasaría si empezamos nosotros también a vernos a nosotros y a conocernos? Entonces, ese fue el primer eslaboncito de todo este camino de entender al de enfrente. Y creo que es difícil lo que acabas de decir, justo porque a veces pues no tenemos ganas de vernos, porque luego es difícil reconectar con tu historia o verte, y mejor quieres vivir como no pasa nada y seguimos, y nos cuesta trabajo vernos. Y la otra es como, si te empiezas a adentrar, ¿cómo lo resuelvo, no? Como que de repente decimos, pues sí, pero ¿qué hago ya si viví triste, si tuve estos problemas en mi casa? ¿Cómo puede hacer alguien que cambiando la cara le cambie la vida? O sea, ¿cómo puede ser esa magia tan hermosa? Amo lo que preguntas, porque sí creo que hoy, con todas las herramientas que están sobre todo presentes, dijo, yo buleo mucho y me río mucho, y no lo hago en son de crítica, sino porque genuinamente hoy nuestra fuente de investigación es TikTok, ¿no? Entonces, ¿en dónde lo hice? En TikTok, y en automático ya, avalado por no sé TikTok, cuántas asociaciones. Y no lo digo desde el lugar de la burla, sino que creo que hoy, más que nunca, tenemos un montón de herramientas que nos pueden ayudar a justamente ir haciéndolo. El problema que yo le veo hoy al ser humano, y me incluyo a veces, es que hay un montón de información, pero pocas veces la aplicamos. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? Aplicando lo que realmente a veces ya sabemos, pero que no nos damos ni el tiempo ni el espacio para hacerlo. Algo tan común, de lo que se habla en un montón de lugares: agradecer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el poder del agradecimiento? Y de verdad, y aquí seamos honestos, ¿cuántos realmente tenemos el hábito consciente de realmente aplicarlo? Entonces, ¿cómo podemos conectar con ese poder, Pau? Haciendo las cosas que sabemos que nos hacen bien.
Desde las herramientas que de nuevo hoy también tenemos acceso a ellas, que es el cómo podemos resignificar nuestra historia, es decir, Totalmente. cómo podemos darle la vuelta a, a estos eventos que en vez de seguir siendo la piedrita en el zapato, se pueden volver el trampolín a una realidad de posibilidades increíbles. Y que a lo mejor a los 10 años viviste algo, Sí. pero hoy tengo 48 y entonces puedo resignificar eso hoy, ¿no? Acompañándome a esa de 10. Me encanta lo que acabas de decir. Hoy ya tengo una conciencia, habilidades, herramientas, entendimiento que a los 10 no. Si yo regresara a ese evento, ¿cómo le podría ayudar a esa niña de 10 a que realmente lo entienda con una mirada amorosa y compasiva? Y que además hoy también se comprueba que la memoria no es estática. Nosotros tenemos la habilidad de transformarla y meterla entonces otra vez al archivo, pero con otras fuentes, de otra manera. Y creo que todos hemos explorado eso, que vamos a una fiesta y de repente podemos contar anécdotas y al día siguiente cuentas algunas y después a la semana ya cambiaste la historia y después 2 meses ya ni siquiera ocurrió así, Sí. pero suena más divertida y entonces ahora ya todo el mundo la cuenta así. Entonces, si tenemos la habilidad de contar extraordinarias historias de lo que pasó hace 2 meses con nuestros mejores amigos, ¿qué pasaría si nos dedicáramos a contar esas historias que sabemos que tenemos el poder, acompañando a esos niños que no la tuvieron tan fácil? Pero a ver, tú, por ejemplo, ¿siempre fuiste una mujer así de segura? No, yo creo que no. A ver, siempre fui muy ñoña y creo que eso me daba mucha seguridad para plantarme en lugares. No creo que siempre haya tenido esta seguridad. Creo que hasta la fecha tengo seguramente por ahí un mecanismo de defensa que me lleva a sacarlo y sobre todo las cosas que amo, claro que tengo seguridad. Pero siempre digo que de manera muy latente tengo el síndrome del impostor aquí. Yo, a diferencia de otras personas, le agradezco mucho a mi síndrome del impostor. Yo no lo tengo como enemigo, porque ese síndrome del impostor, a veces cuando me dice, híjole, ¿en serio crees que ya estás Acá arriba, es así como, no, ni te la creas? Claro que no. Y sigo estudiando, y sigo deseosa de seguir aprendiendo, y sigo investigando, y ese síndrome del impostor a mí me ha ayudado un montón. Entonces creo que cuando también resignificamos hasta estas cosas que a veces pueden ser malas, creo que le podemos dar la vuelta de una manera increíble. Entonces, no, la respuesta es no he sido siempre segura. Hasta la fecha, no siempre soy segura, Pau. A veces fijo que estoy segura y no es cierto. Fíjalo, y está bien porque te ves muy segura, pero lo pregunto también porque, por ejemplo, en tu libro de marca personal, sí, hablas también mucho cómo no nos creemos las cosas, ¿no? Hasta hablas mucho de la procrastinación y entonces procrastinamos porque a veces no creemos que lo podamos hacer, entonces no confías en ti. ¿Cómo agarras estas herramientas para atreverte a vivir? O sea, yo lo que pienso es que nos vamos a morir y perdemos un chorro de oportunidades pensando en cosas que siempre son de afuera. 100%. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo he aprendido con el mundo de la procrastinación es a también entender qué es lo que me está diciendo. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, sabes que tienes que mandar ese correo, ese WhatsApp, y le das vueltas y se te atraviesan los trastes y de repente la lavadora. Sí. Y no es que uno esté tirado en el sillón, porque de nuevo, para mí la procrastinación no es holgazanería, es más bien un proceso emocional que, así como, no, mejor al ratito abro la laptop. Miedito ahí. No. Y para mí siempre es, o sea, ¿a qué le estoy teniendo miedo? Yo lo que he descubierto, casi siempre procrastino, por ejemplo, propuestas que me piden. Y esas propuestas es porque a veces digo, ¿en serio valdré lo que digo que valgo? Cuando me han pagado a lo mejor eso en montón de ocasiones, pero es así como, ¿y será que en serio la gente ve que le puedo aportar este valor y que me paguen esto? O sea, ejemplo, y te lo pongo desde un lugar y desde una trinchera donde la bendita propuesta es lo que a veces me cuesta porque es así como, no. Y a lo mejor la hago y mejor no la mando. Y de repente... A mí me pasa que de repente o la mando y digo, y cualquier cosa podemos negociar. Y digo, ¿por qué mandé eso? Sí, o sea, ¿por qué? Sí, está tremendo. Está tremendo. ¿Por qué no la mandé? Y punto. Y si no, pues no. Pero ¿por qué no me creo que eso, si me lo han pagado, eso valgo? Y si a lo mejor alguna marca te dice, oye, no tengo esa cantidad, tengo esto por esta ocasión, ya verás tú si lo haces. Pero ¿por qué mandar bueno? Y si no lo creen, pues entonces lo podemos negociar. Es tremendo, ¿verdad? Sí. Pero de nuevo, otra vez, ¿qué es el mensaje que nos está dando? ¿No? Y regresando entonces a esta pregunta de... ¿Tienes esa, bueno, ha sido siempre así de confianza? Claro que no. El problema es que a veces no nos preguntamos qué es lo que estas inseguridades nos están compartiendo, porque ahí es en donde creo que podemos empezar a trabajar. Cuando
tienes este miedito y cuando pones pero lo podemos negociar, pero estamos abiertas. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que tengo hoy que seguir trabajando? Porque además no somos productos terminados y qué maravilla bueno, y qué joya. Y es por lo mismo que yo amo el mundo del rostro, porque en tiempo real estamos entendiendo nuestro inconsciente que nos puede realmente dar digamos que una ayudadita en ese camino y en ese desarrollo. Oye, voy a decir algo que tiene que ver con lo físico, pero quiero saber si también hasta la forma de envejecer cambia dependiendo de tus emociones. O sea, por ejemplo, te puedes ver mucho menos o más. O sea, yo de repente siento que del lado derecho la bolsita del ojo sale muchísimo y siento que en ese tiempo estoy como o sanando cosas o triste o estoy... Y luego de repente otra vez empieza y se ve diferente. O sea, ¿tiene que ver con eso? 100%. Por eso yo siempre digo que la cara como está hoy es en tiempo real de lo que tu alma o tu inconsciente te está diciendo. ¿Por qué? Porque el 95% de nuestros procesos son tras bambalinas. No los estamos leyendo, no los estamos entendiendo. Y para mí ahí radica uno de los grandes regalos que podemos entender cuando estamos muy atentos y como con mente de investigador, leyendo estas pequeñas señales que todo el tiempo estamos dando, pero que de nuevo nada más es la puntita del iceberg de todo el mundo inconsciente detrás. Entonces la cara en tiempo real te está platicando cosas que a veces ni siquiera tú te estás dando cuenta. Es lo que yo siempre digo. Me pongo enfrente del espejo y hay así como 2, 3 cositas en mi cara que son mi dolor de cabeza. O sea, es así como, neta, otra vez, ¿no? O sea, otra vez. Y es así como, ok, ahí vamos de nuevo. No sé por qué se está activando, pero ahí vamos de nuevo, ¿no? Y entonces es así como, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué está activando esto? Que estoy sintiendo que a lo mejor no me siento apoyada o no siento que estoy haciendo lo suficiente o me estoy enojando. O sea, ¿qué está pasando para que entonces a partir de lo que me está diciendo mi cara, sí es cierto, me estoy ahorita enojando de más y lo único que tengo que hacer es a lo mejor replantear o poner un límite o hablar, como tu sabia maestra a veces te solicita de la manera más atenta que hagas. En tu caso tienes a grandes maestros alrededor, yo también los tengo, pero creo que uno de mis grandes maestros y sobre todo guías de transformación es mi rostro. Cuando vas entendiendo esta herramienta y la vas sobre todo comparando con el día a día, con la hora a hora, es como dices, wow, o sea, sí está en tiempo real esto. Lo que está increíble es que gracias a esto que has aprendido del rostro y eso, has podido escribir todos estos libros y compartir, ¿no? Como esta experiencia, porque entonces muchas personas nos acercamos a ti, ¿no? A una consultoría o a que me leas el rostro, y entonces empiezas a captar las emociones que todos guardamos. Por eso eres tan metida en la neurociencia, por eso le sabes tanto a esto, que además es fascinante, ¿no? O sea, reconocer lo que pasa en la mente, pero creo que eso te ha hecho poder entonces escribir los libros a partir de la experiencia también, de ver tantas caras y escucharnos también decirte, sí, o esto está pasando y esto ayudar a la gente, ¿no? Sí, porque a ver, hay que también, aquí las cosas como son. Como tal, lectura de rostro no es una ciencia porque no ha habido un estudio donde ya hemos comprobado todo eso. Yo por eso siempre lo defino como un arte, pero siempre hago este disclaimer antes de cualquier otra cosa. No me creas nada, pero sal y compruébalo. Sí. O sea, compruébalo. Es lo único que te pido. Sí. Y cuando empiezas entonces a comprobarlo y sobre todo después vas encontrando estas otras herramientas que, claro, por eso es así. Es cuando entonces dices, tiene toda la credibilidad y tiene toda a la mejor como esta validez que de nuevo la ciencia no nos los está dando, pero que tú con tu experiencia súper empírica vas diciendo, es que sí es así, ¿no? Entonces, ¿sería un tipo como de psicología? O sea, tiene un poco que ver, porque yo siento que es como... Pues sí, o sea, no es ciencia, pero también todo lo que has estudiado te lleva a comprender el comportamiento humano, la mente humana, todas las emociones, ¿no? O sea, lo decías hace rato con tu papá, o sea, a veces somos analfabetas emocionales, ¿no? Sí. Pero creo que hoy, en tu caso, has estudiado tanto que son todos esos complementos que además te hacen saber qué está pasando en la cabeza, ¿no? Sí, y que a mí, por ejemplo, llegó un momento en donde estaba completamente peleada con una parte y con la otra. O sea, estudié algo que era sumamente mental. Después dije, no, la mente ya no, y me fui al cuerpo completamente. Y después, no, pero es que el cuerpo, ¿qué? El alma. Y ahí me clavé en la parte espiritual. Okay. No, pero el alma y sí, entonces las emociones. Entonces, creo que lo que a mí me ha ayudado mucho es entender a través de mi proceso personal, pero también a través de todas estas herramientas que he agarrado, desde mi certificación de mindfulness, desde un diplomado de coaching, hasta el tema de aplicar. O sea,
con un montón de herramientas y que además sigo aprendiendo. Ahorita estoy a nada de tomar con Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica picudísima. Sí. Todo el tema del cerebro y de qué pasó con el cuerpo. Entonces, yo no paro porque, de nuevo, creo que el parar es parar la posibilidad de seguir entendiéndonos, y creo que para entender al humano es complejísimo. Pero... Complejísimo, porque luego además eso, te veo en lo que escribes y en lo que hablas, pero vemos cómo no nos creemos las cosas, cómo cuando hablas de tu marca personal, o sea, de ser tú, tu marca personal, no, pensamos que una marca personal solamente la tienen los que son artistas, sí, o los que son súper famosos, y la verdad es que todos somos una marca personal de entrada, pero podríamos hacer mucho con ella y no... Siento que a veces no nos lo creemos. Qué padre lo que dices, Pau. Claro, hay muchos mitos alrededor del mundo de la marca personal. Yo creo que antes, cuando nosotras éramos chiquillas, sí, las marcas personales evidentemente nada más ocurrían en las celebridades, totalmente, que además veíamos de manera súper lejana, porque nada más salían en la tele, sí, y entonces eran así artistas internacionales. Sí, o sea, no había redes, no había un contacto humano. Forma de hacerlo. Pero hoy estamos en un momento donde no nada más la divulgación, este mundo de las redes sociales, sino que cada vez más hemos entendido que la gente que te recomienda es porque seguramente has hecho algo muy bueno y que seguramente implica tu nombre, tu talento, tus valores, y que son la razón por lo que la gente dice, no, el plomero, háblale a tal. Háblale. No, estos tacos, pero no es la taquería, es el taquero, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que el mundo de la marca, y como yo lo planteo en mi libro, es entender que nada tiene que ver con crear personajes. De hecho, un capítulo me la paso hablando un poquito del reto y del dilema de la persona y el personaje. Sí. Porque creo que a veces el personaje puede literalmente matar a la persona. Y hoy a través de la neurociencia comprobamos que cuando tú repites y repites y repites y repites y repites algo, claramente se va generando un surco automático en tu cerebro. Entonces, va aprendiendo. Para mí el personaje se vuelve como algo inventado, algo inflexible, y la metáfora que a mí me gusta ponerle es como si fuera este escudo protector que se vuelve pesado con el tiempo, porque cuando tú ya te vendiste de alguna manera, y el ejemplo que pongo de hecho en el libro es, imagínate a esta persona que ha vendido que todo es iluminación y todo es positivismo y yo no lloro y hay que vibrar alto y entonces pura sonrisa y pura felicidad. Y ojo, la realidad humana, yo no estoy diciendo que no sea buena, porque claramente que el mindset ayuda a tener resultados increíbles, súper comprobado. El problema es que el día que a lo mejor se enoje, el día que a lo mejor la vean llorando, el día que a lo mejor esté desesperanzada por algo, ¿qué va a pasar con esto que ha construido? Probablemente la gente diga, ay, no, que muy acá. Todo, sí. Entonces, para mí, el riesgo de estos personajes es que pueden llegar a veces a no generar algo sostenible, que no honre el alma y la curiosidad, porque como yo también lo expongo en el libro, yo empecé estudiando hace 20 años imagen pública, y aunque hoy claro que puedo hablar de imagen pública, el traje me quedó chiquito, ¿no? Okay. Necesito hablar de más cosas que mi alma ha ido explorando, que además sigue mucho lo que me nutre, lo que además yo necesito y que además creo que eso... Y te gusta compartir. Y que me gusta compartir, pero si me hubiera quedado con eso, yo seguiría entonces hablando de colorimetría, y que de nuevo es padrísimo, pero ya, se quedó en una Renata que sí sé, que fue de las pioneras y demás, pero que hoy mi alma de nuevo está explorando otras cosas. Entonces, hablar de marca personal es saber que hoy no necesitamos ser celebridad para tener una, que es la huella que dejamos en el corazón de las personas y que hace que la gente después, perenganita de tal. Eso es marca personal, que la podemos crear a través de hacer lo que nosotros sabemos hacer mejor, de una manera que realmente le solucione, le ayude, impacte a las demás personas. Y que a veces no tiene que ver con lo que nada más haces a nivel profesional, porque para mí la marca personal, cuando parte desde un para qué, lo haces constantemente y todo el tiempo estás, digamos que interactuando con las personas desde esa autenticidad. Entonces, ahorita que me dices, ay, es que tú compartes, y mucha gente me ha dicho, es que, Renata, tú cuando me preguntas ¿cómo estás? Genuinamente estás preguntando cómo estoy, ¿sabes? Entonces, para mí es
saber que eso es mucho de mi marca personal y sin siquiera yo a lo mejor pensar y decir, Es ahora que voy a preguntarle eso a la gente. O sea, yo creo que también tiene que ver con la necesidad de ser vistos, ¿no? O sea, porque lo mismo decíamos al principio, ¿no? Como vamos en un mundo donde la gente va súper rápido, ¿cómo estás? Bien, y te sigues y preguntas por preguntar. Cuando sientes que alguien verdaderamente te pregunta, es como, gracias. O sea, me lo haces hasta, si quiero pensar cómo estoy, porque en el día contestas muchas veces, bien, gracias, tú, bye, bye, porque no te estás dando el tiempo. Cuando ves que alguien en serio te voltea a ver y te dice, ¿cómo estás? Hasta dices, a ver, ¿cómo estoy? Le quiero contestar de verdad, ¿no? O sea, quiero contestarte porque te importa. Entonces yo creo que cuando te sientes visto, te sientes que eres importante, las personas necesitamos sentirnos importantes, que somos suficientes. Y creo que hoy eso es lo que pasa, que hay una sensación de ser insignificantes, de que no cumplimos con lo que dicen afuera en la sociedad, y por eso los personajes también en las redes. Es, voy a ponerme este personaje en donde quizás la gente me va a ver mucho mejor. Van a ver que hago ejercicio, van a ver que como sano, aunque apague la cámara y me vaya a comer diferente a lo que estoy presumiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo reconectas contigo? Es que ahorita vi también las tarjetas que tienes que son fantásticas de Conecta, pero ¿cómo empiezas a reconectar contigo para conocerte? justamente la pregunta, creo que está ahí la respuesta. Cuando te preguntas cómo estás empezando a escucharte y no nada más eso, empiezas a aceptar también cómo estás. En la TEDx que di, justamente expongo... Es una fregona esta mujer. Ay, fue para mí uno de mis bucket list, Totalmente. pero cuando me invitaron a esa TEDx, bueno, fue, o sea, lloré 5 días porque genuinamente era uno de mis sueños. Guau. Pero en esa TEDx justamente expongo que yo en este analfabetismo emocional, en rehabilitación, porque sí creo que una cosa es ya detectarlo y otra cosa es decir, ay, soy analfabeta emocional y pues... Ni modo. No, Ajá. más bien creo que estoy en rehabilitación, es decir, no creo que vaya a salir a la mejor graduada de esta vida, pero siempre digo, solo por hoy voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con estas emociones. Pero justo construí una metodología de 5 pasos que te la comparto rapidísimo Sí, para que lo vayamos sí, entendiendo sí. y que tiene que ver con cómo estoy. Cómo estoy habla de el mundo presente del mindfulness. ¿Qué siento yo? Porque mindfulness y el cómo estoy tiene que ver conmigo. ¿Qué siento yo? ¿En qué momento? Ahora. El tercer dedito es tan aligero, así como que livian el alma, porque vamos a mandar a freír espárragos. Eso, sí. A todo lo que me han dicho que debería de sentir, debería de actuar. Es que me siento como con envidia. Ay, no, pero tú no deberías de sentir envidia. Y la envidia nunca es buena y es... Ajá, No, sí. enojarse. El que se enoja pierde. Tú triste, ¿no has visto todo lo que tienes? O sea, y justamente cuando tú Es expresas todo el lo que tiempo limitar sientes, las emociones. todo el tiempo. Entonces, este dedito es así como Sí. lo que me han dicho, lo que me he comprado, lo que a lo mejor y alguien no tiene la habilidad ahorita para entender o para escuchar, el tiempo para escucharme exactamente cómo es. No. ¿Cómo me siento yo ahorita? Valiéndome gorro lo que me han dicho acerca de esto que siento, para comprometerme, aunque sea hacer algo pequeño, por esto que hoy estoy sintiendo. Guau. Entonces, ¿cómo podemos empezar a conectar? Preguntándonos cómo me siento de una manera muy honesta, pero no nada más es el cómo me siento cansado. Ah, bueno, ok, gracias. No. Sí, no. Comprometerme. Vete adentro, ¿ok? ¿Por qué estoy cansado? Porque estoy cansado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Estoy durmiendo bien? No, porque no estoy durmiendo bien. ¿Puedo hacer a lo mejor algo por eso? No, ok, entonces, ¿qué necesito ahorita? Vitaminas, aunque no es a lo mejor el camino más sostenible. ¿Cómo le entro para hacer algo pequeño por esto que hoy estoy sintiendo? Entonces, contestando a tu pregunta, Qué bonito. para mí el conectar con nosotros tiene que ver con el cómo estás, cómo estoy, de manera muy honesta, hacer algo. Y para mí ahí también estás trabajando marca personal. Porque si tú estás muy consciente de cómo estás, imagínate cómo llegas con la otra persona y cómo Claro. puedes entonces entregarle tu servicio, tu talento, tu producto, porque para mí ahí está la verdadera y primera conexión con el resto de las personas. Claro. Y es lo que hace que te vuelvas magnético y que la Y gente que te compre. atrevas a pedirlo, ¿no? Porque Por de repente supuesto. es como eso, y si llego y no les gusta lo que hago, y si no me quedo en la conferencia, y si no me contratan, y si no... todo el tiempo está... Y si no lo que hice no les gusta de comer, y si... Todo el tiempo estamos viviendo también para afuera porque no conectamos con nosotros, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que a mí me pasó hace un tiempo que yo decía, ¿por qué lloro de todo? O sea, soy súper sensible. Tú me decía, es que eres muy sensible. Pero es demasiado. O sea, lloro por cualquier cosa, lloro todo el tiempo. Entonces fui en una crisis así de llanto ya también con mi psicóloga. Entonces me decía, vámonos hacia atrás. ¿Cuánto tiempo has negado tu tristeza porque
si estoy triste, la gente es como, no, pero tú siempre eres la que está feliz. Sí. No, pero tú eres la que nos traes alegría. No, si tú estás triste, entonces a todos... Entonces yo decía, no puedo estar triste. Claro. Porque ese Qué es mi lugar de fuerte. aceptación. O sea, la Claro. gente me acepta porque siempre estoy feliz. Entonces, si no estoy feliz, me van a dejar y entonces huella de abandono. Entonces, cuando capté todo, dije, estoy triste de muchos años atrás. Entonces, es cuando dije, llora de todo y hoy ya no lloro de todas las cosas que pongo como, ay, una hormiga, ¿no? Hoy me di cuenta que tenía que llorarlo y dejar de fingir algo que no era, ¿no? Qué padre ejemplo pones, porque a mí me pasó lo mismo con la tristeza, pero a diferencia de ti, a mí la tristeza me generaba tanta incomodidad en el cuerpo que la quería evitar a toda costa. Y en alguna de mis sesiones de coaching, cuando estaba en la certificación de mindfulness, justo llegué con mi coach, le dije, es que me siento muy triste, pero hice ejercicio, ya medité, ya me puse aromaterapia, ya hice journaling, ya hice tal, ya hice tal, ya hice tal. Ya. Y me dijo, a ver, Renata, ¿por qué te da tanto miedo sentir tristeza? ¿Sabes? Y yo así de, ¡pum! Pues es que se siente horrible. Ok, pues al fondo y explora. Y entonces, para ti, tristeza es igual a que no me acepten. Para mí, tristeza es tan incómoda la emoción, tan incómoda, que mejor la evado a través de otros mecanismos y aunque la sienta, busco formas de que mi cerebro diga, ya estás haciendo algo para que no te sientas triste. Entonces, me encanta este ejemplo porque a lo mejor la gente que nos está escuchando, ojalá y diga, ay, a lo mejor a mí también me cuesta Y trabajo puede la ser el tristeza. enojo también. Exacto. Porque el enojo puede ser, y si me enojo y entonces me deja, y entonces si decir lo que siento, mi mamá se va a enojar conmigo, o mi papá, o mi familia, ¿no? O si hoy pongo un límite y les digo no más y me dejan, o sea, no sabemos de dónde viene porque hay que reconocer también estas heridas que traemos. Claro, y lo que yo también siempre digo es, una vez que las reconoces, ¿qué vamos a hacer para resignificarlas? Totalmente. En mi caso, síndrome del impostor, hoy es mi gran aliado. ¿Por qué? Porque me invita a mejorar. Sí. Pero, por ejemplo, en el tema de los límites, para mí la resignificación es el mayor de los lenguajes del amor que yo le voy a poder decir a la gente que me importa. ¿Por qué? Porque si yo no te pongo un límite, yo me sigo enojando tras bambalinas. Sí. Va a llegar un momento en que te voy a tener tirria porque me choca que haga esto y tarará. Entonces, en vez de que esta relación pueda generar, digamos que frutos... Qué maravilla de explicarlo, sí. Estoy yo haciendo que esta relación se vaya coartando y se vaya agrietando y terminemos peleadísimos. Claro, porque si, haz de cuenta, digamos que siempre tu tía te dice, va a ser en tu casa y tú vas a poner la comida, por decir algo. Entonces, la primera vez bien, y luego empiezas, siempre quiere que sea en mi casa, nunca traen nada, siempre se van súper tarde, ¿no? Por decir algo. Y entonces, y la que sigue, pero te aguantas. La que sigue otra vez lo mismo y es, ¿ves? Y tu cara y tu actitud va a cambiar con tu tía cuando llegue. Y entonces un día los va a acabar, en vez de poner un límite y decir, tía, ¿por qué no lo hacemos hoy en tu casa? O, ¿no? Hablarlo. Siempre suponemos cosas. Entonces, la resignificación de algunas de estas palabras que a lo mejor y nos puede empezar, para mí ha sido la diferencia. Poner límite es decirte cuánto te amo. Si no te pusiera un límite, me vales gorro. Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasaría si hoy empezáramos a resignificar estas cosas que a lo mejor nos han limitado por pensar que la gente las percibe de alguna forma cuando el efecto va a ser positivo, aunque es muy incómodo? Pero fíjate qué increíble, porque hoy seguramente muchas de las personas que nos escuchan no han puesto límites, han tenido enojos que se han guardado, tristeza, eso, y es como, nos pasa a muchos, ¿no? Y a casi todos, yo creo, en el mundo, pero ¿cómo lo podemos hacer distinto? ¿Cómo resignificar esa historia? Y cómo quitarle el lado tan malo y tan pesado que le ponemos a las cosas, ¿no? Todo de repente lo vemos como muy terrible. No, es que si lo hago, es que si me deja de hablar. Y ni ha pasado y ya nos fuimos a un lugar de mucho miedo. Pero yo creo que algo que nos va a quitar el miedo es esto. Quiero que me cuentes de Conecta. Bueno, Conecta es una línea que lancé de herramientas, de metodologías súper prácticas. Y yo siempre digo que todo lo que yo lanzo es para mí, ¿eh? O sea, literalmente ¡qué maravilla! Las hago para mí porque es lo que yo necesito, es lo que me genera como esta recordación. Estas son 100 técnicas entre las dos, 50 y 50. El de día, con el solecito, son para empezar a practicar la atención plena. Es decir, metodologías que cuando sacas una, que además trae como temitas también como a sanar, te ayuda a stop, ¿no? Y entonces ya te explica de qué va, ¿no? O respira, o cuando vayas a lavarte las... O sea, te da como estos puntos que te ayuden genuinamente a conectar contigo. Espera, que no lo quiero romper.
Y el deck de noche Ajá. son 50 técnicas para que termines tu día con alguna visualización, con alguna respiración. Sacas la tarjetita que sea. La que quieras. Y tiene entonces también una técnica y una línea de pensamiento para que complete, digamos, que tu ritual de noche. Entonces, de nuevo, todo lo que yo lanzo es para mí. En esa misma línea de Conecta tengo un journal de emociones, Qué tengo bonito decks de está. emociones. Y de nuevo, todo lo que hago es porque yo lo necesito. Entonces... Pero eso está padrísimo, Sí. porque son necesidades que tenemos todos. O sea, todos necesitamos un abrazo y me encanta cómo lo pones aquí. Te abrazo y te mando una sonrisa del corazón. Y yo creo que no solamente de tu corazón, sino que llega al nuestro, porque todos necesitamos sentirnos abrazados, encontrar como estos lugares donde leamos algo y digamos, sí es cierto, porque creo que lo sabemos, solo que a veces no lo hacemos nuestro. Es como... Sí. no sé, o sea, todas estas frases, como hoy estamos sobresaturados de frases de gente que te dice cosas, de gente que... Pero los leemos y como decías tú hace rato, no lo hacemos nuestro. O sea, es como, Sí. lo leí pero no me lo apropié. Y de repente cuando te tomas un tiempo para ti y lo lees y lo haces tuyo, las cosas cambian. Tal cual. Y entonces, así es como iniciamos esta entrevista. O sea, ¿qué puede hacer la Ay, qué gente? bonito. Aplicar lo que le hace eco. Aplicar realmente, aunque sea cosas súper chiquitas, estas posibilidades que nos llevan además a conectar con nuestro poder, que para mí tiene todo que ver con mi para qué. Mi para Sí. qué es recordarte que todo está en ti y que puedes tener la vida que quieres. Entonces, Y por si ahí va. alguien va contigo, o sea, hoy das consultas o así, o sea, si yo quiero ir contigo a que me digas de qué es tu consulta, porque me pueden decir a lo mejor, bueno, ¿y qué? Solo me lees la cara y ahí te enteras, o ¿cómo es el proceso? Bueno, con tengo ahí alguien como como varios tú? servicios. Hoy cada vez tengo menos tiempo para hacer procesos de uno a uno, Sí. pero sigo teniendo algunos de marca personal ya con sesiones muy específicas o sesiones muy puntuales de lectura de rostro de hora y media. Pero bueno, doy muchos grupos empresariales, doy muchos grupos también para cuando quieren aprender la herramienta y demás. Un día deberías de tomarlo. Creo Sí. que te va a ayudar. Yo ahorita un sí, montón, ¿de cuándo empieza eso? Sí, pero próximamente lo voy a estar anunciando, pero bueno, tengo un canal de YouTube, con ¿no? más Sí. de 400 videos que creo que ahí también comparto un montón. ¿Cómo es? ¿Cómo te Renata encontramos? Roa Moreno, y Ok. hablando un poquito de marca personal, yo siempre digo que como marcas personales con conciencia debemos siempre pensar en las 3 R's. Por un lado, la reputación, por el otro lado, evidentemente, la rentabilidad, pero también por el otro lado, la responsabilidad social. Entonces, cuando tienes esas 3 R's constantemente en tu marca personal, creo que puedes hacer algo increíble, porque no todo te va a dar esta parte de rentabilidad, Claro. pero puede ser algo que pueda ayudar a la comunidad y que sea la forma en que como puedas poner tu granito de arena, ¿no? Entonces, Y ese se va a regresar además. ese Luego se vuelve en regresa otra cosa. 100% y además te ayuda un poco a la reputación. Entonces, creo que las marcas personales, todas deberíamos de trabajar bajo esa metodología de las 3 R's. Eso no está en el libro, eso es lo que doy mucho en talleres y demás. Rentabilidad, Pero vas a seguir escribiendo libros. reputación y responsabilidad social. Sí. Vas a seguir escribiendo libros. Voy a seguir escribiendo libros. Sí. Seguir dando conferencias. Sí, todo sí. Los talleres, todo sí. Todo y aprendiendo. Sí, todo sí, Oye, siendo una nerda. ¿Y cómo le haces, o sea, con tu vida personal y eso siempre también hay que darse ese tiempo, ¿no? O sea, con tu pareja, porque además tienes cervezas. Tengo una marca de cerveza artesanal. ¿Cómo se llaman? Tequisquiapan, Querétaro. Se llama Cerveza Boruma. Ok. Tenemos ya medallas, pero de las más fregonas en la industria, a ¡Ole! nivel intercontinental. Y bueno, ese es el sueño de mi marido. Yo siempre digo que soy la madrastra. No, tengo un hijo adoptivo que Es la cerveza. Es la cerveza y que, bueno, ha sido también como parte de estas posibilidades de explorar la parte de administración de empresas, porque dato curioso, estudié administración de empresas. Entonces, Ok. me genera muchísima diversión esta parte de estrategias de negocio y ver cómo haces para que crezca. Ok. Y aunque las marcas de personas y de productos pudiera parecer que son similares, y de hecho, yo creo mucho que la marca institucional, cuando además está apalancada por marca personal, es un auténtico boom. Boom. Me parece que también está ahí como divertido. ¿Cómo digamos que lo complemento? Yo siempre he tenido muy claro un mantra. Lo verdaderamente importante de la vida es darte cuenta si lo importante es realmente importante. Entonces, yo he tenido siempre clarísima cuáles son mis prioridades. Y siempre digo además, y todo el mundo dice, claro que no. Yo siempre digo que soy súper floja. Todo el mundo me dice, claro que no, te la pasas trabajando. Y siempre digo, soy floja ¿en qué sentido? Ajá. Me gusta hacerlo bien y a la primera. Entonces, soy de esas Qué personas joya. que
sé que lo tengo que hacer, entonces enfoque absoluto. Cuando lo hago es porque en serio tengo todas las herramientas y posibilidades de hacerlo, porque si uno le empieza, ay no, y uno lo alarga, y entonces por eso siempre digo que soy muy floja. Entonces, como no me gusta repetir las cosas, como no Bien, me y a la gusta hacerlas primera. 4 veces, bien ya en la primera, y creo que eso me da mucha posibilidad de estar con la gente que quiero, me encantan los sistemas, entonces mucha gente me dice, oye, pero es que tienes el canal de ella, pero tienes... Y yo grabo 3 veces al año, me aviento todos mis contenidos y como son atemporales, me encanta seguir subiendo, pero que yo no tenga que estar ahí grabando. Sí, muy buena organización. Eres una mujer muy disciplinada. Más allá de eso, creo que uno tiene que tener sistemas, tiene que Muy tener bien. aliados, saber que no puedes con todo. Yo aprendí a pedir ayuda, entonces si tú no has pedido ayuda, creo que es una Pídela. gran recomendación pedir Gracias. ayuda. Gracias por decirlo. Sí, sí, sí se puede. ¿Y sabes qué es lo peor? O lo mejor, hay un montón de gente allá afuera queriéndote ayudar. Estoy de acuerdo. Siempre hay gente que te da una mano. Nosotros estamos ahí en Sin Modestia y en todos estos lugares. La verdad es que son Sí. grupos de mujeres espectaculares y también hay hombres afuera que te ayudan, Sí. pero siempre hay alguien que te quiere ayudar. Entonces, ¿por qué no pedirlo? ¿No? Sí. Pero a veces también este síndrome de superwoman, de que yo puedo con todo. Bueno, yo he comprobado que yo no puedo con todo. Ay, sí. Yo ya lo super asumí. Sí. Y como soy floja, pero también medio bruta en muchas cosas, también ya he entendido que Oye, tengo y hay que... gente que lo sabe, mejor que nos ayude los que saben, ¿no? Exacto. Y todo el mundo me dice, oye, son palabras horribles. Y yo no, yo relaciono esas Cero. dos palabras con cero maldad y cero cosas horribles. Todo tiene que ver con cómo lo vemos nosotros, Claro. es el significado que le das. Yo Claro. tengo que pedirte algo. ¿Tenemos las preguntas por ahí? ¿Qué Ahí están. preguntas? Eso siempre me dan... ¡Ay! No, Eso siempre es me da que nervio. Todo el mundo que viene escribe una pregunta. Ay, Y me entonces gusta. Tú sacas y lees y luego dejas una pregunta para los encanta siguientes. eso, ok. Y la otra es que tienes que poner tu palabra. Me encanta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Tengo muchas. Tiene Bueno, que ver una con... de- Por ejemplo, el año pasado para mí fue la palabra gozo. Gozo he también explorado mucho desde la parte intelectual esta emoción, que no es emoción, sino es un estado mental. Ok. ¿Y por qué no es una emoción? Porque no puedes activar el gozo como otras emociones que tenemos. Sí, Por eso sí. digo que es un estado mental. Y ese estado mental uno lo tiene que provocar. Es decir, yo puedo estar en la experiencia más gozosa de la vida, pero si yo no quiero gozarlo, no lo voy a gozar. De Entonces, acuerdo. a mí me pasó mucho en la pandemia no gozar la vida y tenía cosas bien padres. Entonces empecé a explorar y a entender cómo podía volver a reconectar con el gozo y siempre me gusta decir, tiene 3 ingredientes el gozo. El primero es autoconocimiento, porque lo que a ti te da gozo no me da gozo No te a mí. da a ti. Ajá. El segundo es la presencia. Si compras tu Conecta, seguramente te va a ayudar a hacerlo más compra en conscientemente. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo algo que amas en presencia y después lo agradeces, te da unos niveles de gozo constantes. Ok. Y puede ser desde la cosa más chiquita como una taza de café, Ay, sí. la regadera Ay, de la ¿qué tal mañana, eso? ponerte cremita deliciosa, hasta estar en el mejor concierto de tu vida, estar en la experiencia más alucinante. Tu porque trabajo fantástico que te lo dieron, lo que quieras. El gozo es un estado mental que se trabaja. O sea, no llegamos a él así. Entonces puede ser esa, pero amo la palabra fluir, pero amo la palabra aceptar. Nos pones la pero que hablo quieras. la palabra... Ay, es que son tantas. Pero primero lee esta y pones tu pregunta, lee la que Me te encanta. toca. No sé. Puede tocarte una que así de Facundo o una más seria. Facundo. ¿Es en serio? Ay, Facundo. Ay, ok. ¿Cuál es la peor pendejada que has hecho? Muchísimas. Y me viene una a la mente que no voy a decir. Mejor di la otra. Mejor digo la otra porque es tal que mejor no la digo. Te digo algo, Pau, yo creo que a veces, y otra vez vas a decir, ay, qué profunda, pero de verdad lo creo. Creo que a veces las peores pendejadas que he hecho me han llevado a tener tal aprendizaje que después las resignifico y digo, No fue tan... yo buleo mucho a mi marido porque siempre digo, yo creo que la peor pendejada que cometió hasta el momento es decirte que sí abramos la cervecería porque de verdad ha sido un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Entonces, Sí puede ser, pero ahora como dices, ahora ya se ven los frutos y sí, entonces pasan ya se cosas empieza muy a ver y padres. es así como, es que la vida también te lleva también a resignificar el mundo de los obstáculos, Sí, ¿no? totalmente. Y el mundo del obstáculo creo que te pone como la dirección correcta y ha sido padrísimo encontrarme en una comunidad, Hijo de Tequisquiapan, en que un es lugar una padrísimo, belleza, sí.
haciendo cosas por la comunidad. Y ahí Entonces, podemos está encontrar padre. tu cerveza solo en Tequisquiapan, ¿no la podemos pedir? Hasta el momento sí, Ok. entonces los invito a que vayan y prueben la rica Yo chela ya voy a ir. atrás de la iglesia, pero estamos buscando ver cómo la movemos, pero esa ha Y sido la peor Conecta y pendejada. tus libros. Está en Amazon, en Mercado Libre, en mi sitio www.renatarroa.com. Ahí también encuentran los talleres por si quieren tomar el de la cara habla. Lo voy a hacer. Sí, Sí. toma el de en vivo, porque Sí. el de en vivo creo que es padrísimo, pero bueno, si no, también No, pero el de está en vivo. el grabado. Tengo herramientas para hablar en público, un reto de mindfulness. Entonces, todas estas cosas que comparto también en corporativos y demás, está Lo van a ahí, encontrar ahí. en el canal de YouTube. Perfecto. Y, de nuevo, yo creo que las pendejadas bien resignificadas se pueden volver grandes experiencias. Gracias, Facundo. Gracias a Facundo. Gracias, Facundo. Y gracias a ti por estar aquí. Gracias, Pau. Ahorita les dejas aquí tu Claro pregunta, que tú sí. la avientas ahí y nos vemos pronto. Nos vemos pronto en los cursos, en los talleres. Sí, gracias, y también yo Pau. voy a leer Diario Mi Conecta. Ustedes también entren a la página de Renata Roa. Y nos vemos en el próximo episodio. Compártalo, suscríbanse, porque gracias a que ustedes se suscriben y los comparten es que podemos seguir teniendo entrevistas con personas tan importantes, tan interesantes como tú, que eres igual de importante para nosotros y tan interesante. Así es que descubre tu historia y además puedes encontrar con quién te identificas de todas estas personalidades que han venido o con qué cosa de cada uno. Así es que inscríbete, suscríbete aquí, es gratis, compártelo y ve todos los episodios. Gracias por estar aquí.